Bien, buenos días. Buenos días con todos. Y sean todos bienvenidos. Bueno, yo soy el profesor Chávez, para quien no me conocen. Yo no dicté el semestre pasado Mate 2, ¿no? Dicté Mate 1 y Mate 3. Entonces, quienes han llevado Mate 2 el semestre pasado y ahora están llevando Mate 3, no me conocen. Entonces hago la presentación formal, ¿no? Bien, de nuevo, sean todos bienvenidos. Aquí empezamos el curso de 1 Mat 27, Matemáticas para Economía y Finanzas 3. Entonces, vamos a comenzar describiendo el contenido del curso, ¿no? El sílabus, ¿no? Comentando el sílabus, algunas cuestiones iniciales, ¿no? Bien, entonces el curso, bueno, vale 4 créditos, tiene 3 horas de teoría y 2 horas de práctica. Las horas de teoría están a cargo mío y las horas de práctica a cargo de los jefes de práctica, que ya conocerán oportunamente, ¿no? Son, me parece, 3 jefes de práctica. Van a haber 3 comisiones seguramente. Cada comisión tendrá su correspondiente jefe de práctica, ¿no? El jefe de práctica se va a encargar, pues, de la parte práctica del curso, ¿no? Y yo de la parte teórica, aunque también de la parte práctica, ¿no? Pero los jefes de práctica eminentemente se encargan de la parte práctica del curso, es decir, resolver ejercicios, en fin, en las sesiones de práctica, ¿no? El curso es básicamente ecuaciones diferenciales y en diferencia, ¿no? ¿Okay? Ese es el gran contenido del curso. El 90% del curso es el estudio de las ecuaciones diferenciales y de las ecuaciones en diferencia. ¿Okay? Las ecuaciones diferenciales son aquellas en las que el tiempo, la variable temporal, transcurre de manera continua. Y las ecuaciones en diferencia son aquellas ecuaciones en las que el tiempo, o la variable temporal, transcurre de manera discreta. ¿Ok? Entonces, el estudio de estas ecuaciones nos va a tomar gran parte del curso, casi el 90%. Y hacia el final del curso veremos optimización estática. En particular, veremos el problema de Kuhn-Tucker, ¿no? Ustedes ya conocen de su curso de Mate 1 y Mate 2, ¿no? Algo de optimización en una variable y en varias variables, ¿no? Han estudiado el problema general de optimización y el problema de Lagrange, ¿no? Es decir, problemas de optimización donde las restricciones están dadas por igualdades, ¿no? Y entonces el problema de Kuhn-Tucker es un problema de optimización en el que las restricciones para las variables de elección están dadas por desigualdades. Ok, eso es lo que vamos a ver al final del curso, ¿no? El problema de Kuhn-Tucker, esto de aquí. Y eso nos va a llevar, digamos, las últimas 2 semanas del curso, ¿no? Hacia el final del semestre. ¿Ok? Seguramente ustedes ya han tenido ocasión de leer esto de aquí, ¿no? Que está colgado en la página del curso. Lo voy a colgar también en Paideia, ¿no? Pero está colgado en la página del curso toda esta información. Esta es información relevante, ¿no? Tiene la información general sobre el curso y que es importante que conozcan desde un principio, ¿no? Yo lo he bajado de la página del curso, ¿no? ¿Okay? Pero lo voy a colgar también en Paideia. ¿Okay? A ver, me parece que hay una pregunta ahí.
Sí, voy a subirlo después de clase. ¿Ok? Así es. Ya. Digamos, este es un aspecto muy importante, ¿no? Sobre el sistema de evaluación. ¿Ok? El sistema de evaluación consta de prácticas calificadas, un examen parcial y un examen final. Y ahí están los pesos correspondientes, ¿no? El examen parcial, 30%, el examen final, 40%, y las prácticas calificadas, 30%, ¿no? Ese es el peso, digamos, cada parte, ¿no? Son 5 prácticas calificadas y se consideran las 4 mejores notas. Es decir, se elimina la nota más baja, ¿correcto? Si usted no asiste a alguna práctica calificada, entonces su nota es 0 y se eliminará esa nota, ¿cierto? Entonces usted debe no dejar de asistir a las prácticas calificadas, debería dar todas, ¿no? ¿Ya? Hay un examen de rezagados también, ¿no? El examen parcial se evalúa hasta lo que se ha hecho en ese momento, ¿no? Hasta una semana antes del examen, hasta lo último que se hace, ¿no? Previamente antes del examen. En el examen final se evalúa la segunda parte del curso, fundamentalmente, ¿no? La segunda parte del curso. Aun cuando, digamos, también se necesita la primera parte del curso, ciertamente, ¿no? Porque el conocimiento, pues, es acumulativo, no es cancelativo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en el examen final se evalúa sobre todo, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la segunda parte del curso. El examen de rezagados sí se evalúa todo el curso, ¿okay? Todo el curso. Y al examen de rezagados, ustedes deben saberlo bien, no solamente porque ya son alumnos que tienen un recorrido, ¿no?, en la facultad, sino porque deben haber leído las normas, me imagino. Al examen de rezagados solamente puede ir aquel que no ha dado o bien el examen parcial o bien el examen final, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y esta es la forma como se promedia, ¿no? Cómo se obtiene la nota final, ¿no? Es decir, cada promedio, digamos, por su respectivo peso, ¿no? El parcial pesa 3, el final pesa 4, y el promedio de prácticas calificadas también pesa 3, ¿no? ¿Okay? Las prácticas, tanto las prácticas calificadas como los exámenes, el parcial y el final, son preguntas para que usted desarrolle, ¿no? Tipo cuestionario, ¿no? Preguntas y usted tiene que desarrollar su solución, ¿no? Entonces, no solo es importante entonces la respuesta final, sino su desarrollo, ¿correcto? Su trabajo, ¿no? Su trabajo, usted tiene que mostrar su trabajo, ¿correcto? Ok, y más detalles, sobre las prácticas calificadas y sobre los exámenes los iré dando oportunamente, ¿ok? Ya todavía la primera práctica calificada es la 4ª semana, o sea, de aquí a un mes más o menos, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, entonces, como decía, ¿no? Cursos son básicamente, ¿no?, el contenido del curso es el estudio de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales, y aquí viene sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea que son 2 o más ecuaciones diferenciales a la vez que hay que resolver, ¿no? Después de los sistemas de ecuaciones diferenciales, vamos a estudiar las ecuaciones en diferencia, ¿no? Y los sistemas de ecuaciones en diferencia, ¿no? Entonces, el desarrollo, ¿no? Fíjese, esto de las ecuaciones en diferencia seguramente viene después del examen parcial como está colocado aquí. Esto no es riguroso, ¿no? ¿Correcto? Esto es aproximado, ¿no? Porque uno no sabe en realidad exactamente cómo vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero esto es muy aproximado, más o menos a lo que será, ¿no? ¿Okay? Ese es el orden, ¿no? El orden de los temas, ¿no? Entonces,
El desarrollo de las ecuaciones en diferencia y de los sistemas de ecuaciones en diferencia es análogo al de las ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ideas básicamente son las mismas, y lo único que cambia, como comentaba en un momento, es que el tiempo, en esta primera parte de las ecuaciones diferenciales, varía de manera continua, el tiempo, ¿no? Y en las ecuaciones en diferencia varía de manera discreta, o sea, t, que es la variable temporal, es 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿no? Y hacia el final del curso, como indicaba, ¿no? Optimización, Kuhn-Tucker, ¿no? El problema de Kuhn-Tucker. Seguramente que le vamos a dedicar 2 semanas, ¿no? Unas 3 clases más o menos a esto, ¿okay? Y este es el orden, ¿no? El orden en que van apareciendo, digamos, en que se van dando las prácticas dirigidas y calificadas, ¿no? La tercera semana de clases hay una práctica dirigida, la siguiente semana es la práctica calificada 1, y así se van turnando sucesivamente, ¿no? Están en esta columna las prácticas dirigidas, y en esta segunda columna las prácticas calificadas, ¿no? De acuerdo a esta programación, tenemos 3 prácticas dirigidas y 3 prácticas calificadas antes del examen parcial, ¿cierto? Y las otras 2 prácticas calificadas son después del examen parcial y antes del final. 2 prácticas calificadas y más bien 3 prácticas dirigidas, ¿no? Estas 2 prácticas dirigidas, ¿no? Estas 2 de aquí, son como una preparación para el examen final, ¿no? O sea, después de estas 2 no hay práctica calificada, ¿no? Y eso, no hay práctica calificada por una norma de la universidad, ¿no? Que no se puede, digamos, no se puede evaluar antes del examen final, ¿no? Bien, sobre la bibliografía, ¿no? La bibliografía del curso, la bibliografía fundamental del curso son estos libros, que son los libros textos, ¿no? Este libro ustedes seguramente ya lo conocen, Matemáticas para el Análisis Económico, de Ziegler, ¿no? Y después que posiblemente lo conozcan, Métodos Dinámicos en Economía, otra búsqueda del tiempo perdido, Lomelí y Rumbos, ¿no? Estos 2 libros están en la biblioteca de libre disponibilidad, e incluso, ¿no? Yo los he visto en la web también, ¿no? Quizás están colgados en la web. Y las notas del profesor, son las notas que yo voy a proyectar, notas que yo, manuscritas, ¿no? Con PDFs, archivos PDFs, y que yo voy a proyectar, ¿no? Para revisarlas juntos y hacer las explicaciones, ¿correcto? Esa es la bibliografía fundamental, ¿no? No es recomendable salir de esto, ¿no? Eso, con esta bibliografía es suficiente, ¿ok? Eh, bueno, ¿qué más? Hay información adicional, ¿no? Es bueno, digamos, también revisarla, ¿no? Es parte del sílabus, ¿no? El enfoque, ya lo hemos comentado de una manera, es teórico y práctico, ¿no? Y los contenidos son orientados, pues, a las necesidades del curso, ¿no? Es a la economía, ¿no? Se colgará material de lectura semanalmente, ¿okay? Es decir, mis notas de clase, eso lo voy a colgar. Esto es ideal, ¿no? Idealmente lo voy a colgar semanalmente, ¿correcto? Habrá alguna semana que no colgaré, aunque ya tengo el material preparado, así que idealmente voy a colgar, ¿no? Semanalmente las notas de clase, ¿ya? En Paideia, ¿no? Todo es a través de Paideia, ¿ok? Ahí va a estar todos los materiales y la información, toda la información necesaria, ¿no? También se cuelgan listas de ejercicios, ¿no? Que los jefes de práctica resolverán en las sesiones sincrónicas, ¿no? Una sesión sincrónica es la sesión que estamos teniendo en este momento, ¿no? Por ejemplo,
esta semana no voy a colgar ninguna lista de ejercicios porque todavía no, recién estamos comenzando, ¿no? Entonces la colgaré, colgaré la lista de ejercicios en la tercera semana, ¿no? ¿Correcto? Y esa lista de ejercicios la desarrollarán con sus jefes de práctica. ¿Correcto? Se espera, ¿no? Se espera que usted sepa analizar y resolver ecuaciones diferenciales. Y que también sepa analizar, o sea, sepa, digamos, resolverlas cuantitativamente, es decir, maneje la herramienta, ¿no? La herramienta de cómo resolver una ecuación diferencial y cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Eso es lo que se espera al final del curso, ¿no? Y que además desarrolle una cierta capacidad analítica, ¿no? Porque hay ecuaciones diferenciales o ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales. Lo que yo diga para ecuaciones diferenciales también vale para ecuaciones en diferencia, ¿correcto? Porque el desarrollo es análogo. Hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver, lo que no significa que no tengan solución. Y entonces hay que aplicar algunos métodos analíticos. ¿Okay? Entonces se espera también de que usted sepa analizar cualitativamente una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y que pueda, digamos, interpretar, sea capaz de interpretar y plantear también algunos modelos, ¿no? Unos modelos en términos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones en diferencia se llaman también ecuaciones dinámicas, ¿no? Porque tienen como movimiento, como que la variable que depende del tiempo se va moviendo a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Estas ideas van a ir quedando claro a medida que vayamos avanzando en el curso. Hoy mismo van a quedar claro, ¿no? Cuando empecemos propiamente el curso. ¿Okay? Y después que se espera que usted sepa plantear y resolver un problema de optimización de Kuhn-Tucker, ¿no? Muchos problemas de la economía se plantean en términos de problemas de Kuhn-Tucker, ¿ya? Bueno, esto ya lo revisamos. La universidad y el aula de clases deben ser espacios seguros para cualquier estudiante, ¿no? En ese sentido, si usted tiene alguna necesidad o inquietud, por favor, comuníquese lo antes posible conmigo, con el docente, ¿no? Si usted tiene una discapacidad, sea visible o no visible, y por ello requiere algún ajuste en la forma en que se imparten las clases o en la evaluación, puede comunicarse con el docente. Tal información será confidencial. Si desea, también puede comunicarse con Alonso Cubas, ahí está la dirección electrónica, de la Oficina de Discapacidad de la Universidad. Si el nombre consignado en el campus virtual no corresponde con su identidad de género, puede comunicarse con el docente para que pueda utilizar sin problema su nombre social. También puede comunicarse con la Secretaría General, ¿no? Ahí están las direcciones electrónicas, para que este cambio sea generalizado, ¿no? Bueno, la bibliografía que ya la revisamos, hay una pregunta en el chat. ¿Colocará los apuntes de clase antes o después de la sesión? Es una buena pregunta. Estoy pensándolo, porque, a ver, yo ya tengo preparadas las notas de clases, ¿no? Ya las tengo preparadas. Y entonces podría colgarlas antes, ¿no? Como lo he hecho, ¿no? En semestres anteriores. Pero a veces cuando uno desarrolla la clase, se da cuenta de que hay cositas que podría haber explicado mejor, ¿no? O que podría haber agregado un ejemplo, ¿no? Y entonces eso obliga a que sea más bien colgado después. El problema es que para yo colgar en Paideia es todo un proceso, es todo un procedimiento, tengo que escanear, ¿no? Y tengo que escanear y se cuelga un solo archivo, o sea, no cuelgo varios archivos por hoja. Voy a mostrar ya la nota de clase, a propósito. Sí, sería mejor que las cuelgue, ciertamente, eso es lo ideal, ¿no? Así es. Vamos a comenzar, digamos, con esta nota, ¿no? Que tiene 4 páginas.
Normalmente van a haber más páginas, normalmente van a ser entre 6 y 8, ¿no? Pero esto es un solo archivo, ¿no? Entonces yo tengo que escanear hoja por hoja y creo un archivo PDF. Si yo tuviera que poner, digamos, algo al medio, agregar o corregir, tengo que hacer todo de nuevo, todo el proceso, ¿no? Porque es un solo archivo. O sea, no son 4 archivos, ¿no? Es en 4 hojas y no son 4 archivos. Es un solo archivo, ¿no? Sin embargo, lo que yo voy a hacer es revisar previamente. No siempre voy a tener tiempo para hacerlo, ¿no? Revisar previamente, y si hay algo que tenga que mejorar, bueno, lo tendré que hacer, ¿no? O lo aclararé en su momento, ¿no? Lo aclararé en su momento. Esto debe estar bien, esto ciertamente está bien, porque yo he venido utilizando estas notas. Podrían haberse me escapado algunas cositas, ¿no? Que yo corregiré en su momento, o sea, cuando estemos desarrollando la clase, ¿no? Pero eso casi no se va a presentar en todo caso, muy poco, ¿no? Entonces, voy a colgarlas antes, porque es bueno que usted lea, ojalá que lo haga con anticipación, ¿no? Antes de entrar a clases ya lea el documento. Esa es la actitud correcta en realidad, ¿no? Y ese sería el propósito, ¿no? De que yo cuelgue antes, para que lea, digamos, y vaya preparado a clase, ¿no? Otra cosita más, una cosita adicional. Las clases son de 50 minutos, ¿ok? O sea, es una hora académica en realidad, ¿no? Entonces, cada clase es de 50 minutos. Entonces, por ejemplo, si la clase empieza a las 10, yo estaré terminando 11:40, ¿no? Porque son 10 minutos por cada hora, digamos, ¿no? 10 minutos menos por cada hora. Entonces, pero seguramente habrán ocasiones en que yo me pase de la hora 40 y quizás hasta llegue a usar las 2 horas, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿ok? Dependiendo, pues, de las necesidades, pues, de la clase, ¿no? Y a veces hay que desarrollar un ejemplo con bastante detalle, quizás no se entiende en una primera oportunidad, hay que explicarlo de nuevo, en fin, surgen cosas, ¿no? Entonces, pero en principio es 1 hora 40 de clases, ¿no? Estrictas, ¿no? Académicas, ¿ok? Y no, normalmente me pasaré de ese tiempo, ¿no? Me pasaré por un poco, ¿ok? ¿Qué más? No hay ninguna norma que me obligue a mí a grabar las clases, ¿ya? Sin embargo, yo lo voy a hacer, ¿no? Creo que todos los profesores lo hacen, ¿no? Y colgaré el video en la grabación en Paideia, ¿no? Hecha la clase, se cuelga la, la, la grabación. Pero yo les recomiendo que no se confíen en eso, que no, y por lo tanto que no falten a clase, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? A veces por alguna u otra circunstancia se me pierde el video, o sea, como tengo que estar haciéndolo para cada curso que edito, entonces ¿no? Una vez me pasó, por ejemplo, ¿no? Que colgué el video en otra clase, ¿no? Lo colgué en otra clase, ¿no? Y yo confiado de que ya lo había hecho, que ya había colgado el video, una vez que yo tengo, que me llega a mí, ¿no? Que me llega la grabación a mi cuenta de correo, yo una vez que ya la cuelgo en Paideia, lo borro el correo, ¿no? Y desapareció la clase, ¿no? Porque si no se me llena mi bandeja de correos. Entonces, por eso yo trato de hacerlo casi de inmediato, ¿no? Una vez que me llega a mí la grabación para yo poderla colgar, lo cuelgo y lo borro el correo y ya desapareció. Entonces lo colgué en otra clase, ¿no? Pero yo no me di cuenta de eso, ¿no? Y los alumnos me preguntaban por la grabación, ¿no? Y yo dije, pero ya lo envié. Y no sé qué pasó hasta que 2 semanas después un alumno de otra clase me dijo que había colgado una clase que no correspondía al curso. En fin, también he borrado, como se me llena la bandeja de correos, voy limpiando, ¿no? Es lo que hacemos todos, ¿no? Ustedes seguramente también lo hacen. Voy limpiando y por ahí
se me puede escapar, ¿no? Entonces la recomendación es que no falte a clase, que no se pierda la clase. El video es un refuerzo, ¿no? Lo debe tomar como un refuerzo. Algún detalle, en fin, que no quiera revisar, ¿no? Que no entendió bien, entonces tiene la grabación ahí para revisar, ¿no? Esa es la idea del video, ¿no? O sea, no es que, bueno, yo no entro a esta clase hoy día y entro, digamos, veo la grabación. Además que, si usted no asiste a clase, se pierde la oportunidad de preguntar, ¿no? Y yo espero, pues, que esta sea una clase con una participación activa de parte de ustedes, ¿no? O sea, que sean muy activos, ¿no? Preguntando, ¿no? La actitud es muy importante, ¿no? Muy importante. Y la actitud inicial, ¿no? La actitud que cada uno de todos nosotros que formamos parte del curso, no solo ustedes, sino yo también, y los jefes de práctica incluidos, la actitud con respecto al curso. Debe ser una actitud positiva, ¿no? De eso depende muchas veces el éxito o el fracaso. ¿Ok? Tiene que ser una actitud positiva, ¿no? Es una actitud positiva, bueno, por ejemplo, participativa, ¿no? Que consulte, o sea, que no entiende que la clase que se hace ya de inmediatamente la revise, ¿no? Que no sea pasivo frente al curso, ¿no? En fin, algunas otras dudas que se vayan presentando, las iremos aclarando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Quiero volver al sílabus. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta parte con respecto al sílabus? ¿Alguna pregunta para aclarar? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado suficientemente claro? Bien, no hay preguntas. Ok, entonces podemos pasar esto. Ahí hay una pregunta en el chat. Las fechas de las PC en el sílabo son inamovibles, así es. Esas fechas son inamovibles. Está bien, gracias por la pregunta. Es importante, ¿no? ¿No? Lo que es movible, a ver, con respecto a su pregunta, no movible, sino que, a ver, quizás, no sé, digo, en la séptima semana de repente no vamos a desarrollar exactamente esto, ¿no? Esto es tentativo. Todo esto lo vamos a hacer y lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, es para darle un orden, ¿no? Pero no exactamente en esa semana vamos a desarrollar eso. Por eso es que yo no especifico, no suelo especificar exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Porque acá es ecuaciones diferenciales 1, ecuaciones diferenciales 2, ecuaciones diferenciales 3, ¿no? La idea de todo esto es que yo le voy a dedicar 3 semanas aproximadamente a ecuaciones diferenciales. Ya, ¿y qué cosas dentro de ecuaciones diferenciales? Lo que vamos a ir viendo, justamente, ¿no? Entonces, no es que sea movible tampoco, sino que es más o menos el orden en el que vamos a ir avanzando, ¿no? Esto sí es inamovible, tanto las PDs como las PCs. ¿Ok? Ya está programado todo eso, ¿no? Las PCs serán el mismo día de las PDs, ¿verdad? No entendí esa pregunta, Romina. Las PCs, o sea, se turnan, ¿no? Ah, ya, ahora sí ya entendía. Ok, claro, son los sábados, pues, ¿no? Los sábados, a eso se refiere. Los sábados me parece que son de 10 a 12, ¿no? Las PDs y las PCs. Creo que a eso se refería. Así es. Ok, ok, sí, efectivamente. Son los sábados. Y me parece que de 10 a 12. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ok. No hay más preguntas. Ya. Bien, entonces, hoy día yo pretendo revisar con ustedes, explicar esta nota, ¿no? Nota 1, le llamo notas 1, y posiblemente la nota 2 también, ¿no? La nota 1 consta de 4 páginas y la nota 2 de 8 páginas. Ciertamente hoy día no vamos, quizás entremos nada más a la nota 2, ¿no?
Ya, ese es el objetivo de esta clase hoy día, ¿no? Bien, entonces, acá comenzamos por definir lo que es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Ecuación diferencial lineal, ¿no? Una ecuación diferencial lineal. Y podría agregar también lineal de primer orden. Y ahora voy a explicar qué significa todo esto de primer orden. ¿Ya? Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta ecuación de aquí. ¿Okay? Voy a explicar esto de acá. Vamos a comenzar a explicar qué significa de primer orden. Primer orden. Primer orden significa primera derivada. O sea, primer orden significa primera derivada. ¿Ok? Y eso es esto de acá. Digamos, esta comita de acá significa la primera derivada. Primera derivada. ¿Ok? Ahora, hay ecuaciones diferenciales de segundo orden, tercer orden, enésimo orden. Nosotros solamente vamos a estudiar la de primer y segundo orden. Y vamos a comenzar por la de primer orden. Entonces, segundo orden significará segunda derivada. ¿Ok? A eso se refiere esto de primer orden. ¿Ya? Y lineal significa que tiene esta forma. ¿Ok? La ecuación tiene esta forma. Ya tiene esta forma acá. Entonces, como indicaba hace un momento, esta notación de acá es esto de acá, ¿no? La derivada de x con respecto a t. O sea, x es una función de t, ¿no? X, vamos a borrar aquí. Normalmente las funciones se escriben con la letra f, ¿verdad? ¿No? F de t, ¿no? ¿Correcto? Pero vamos a reemplazar esto por x de t, es, digamos, se acostumbra, ¿no? X de t. O sea, x es función de t. X es función de t. O sea, t es la variable independiente y x es la variable dependiente, ¿no? X depende de t. Es decir, a medida que t transcurre, a medida que transcurre el tiempo, esta t alude al tiempo, ¿no? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, x va variando, ¿no? Va cambiando. X es igual a x de t. Es una función de t que depende del tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos derivar x con respecto a t, ¿no? Podemos derivar x con respecto a t. Y esa derivada la vamos a denotar así, ¿no? Entonces, esto de acá, x' significa la derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Y entonces, esta ecuación, lo que me está dando, esta ecuación es, ¿cómo es esa derivada? ¿Cómo es la derivada? La derivada de x con respecto a t es de esta forma. A de t es una función que también depende de t. Y b de t es otra función que depende de t. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos escribir esto de esta manera también. X' de t igual a de t por x de t más b de t. Es exactamente lo mismo. Pero para no recargar la notación, estamos escribiendo simplemente x' igual a de t por x más b de t. ¿Ok? Es para no recargar la notación. Pero hay que recordar siempre de que x depende de t. De que x es una función de t. ¿Ok? Entonces, para verlo gráficamente, para ver esa idea gráficamente, digamos, si tuviéramos un sistema de ejes coordenados, aquí tendríamos, digamos, aquí la variable temporal, aquí t y aquí x como función de t. Y entonces la gráfica de x versus t sería, digamos, algo como esto, ¿no?
Esto es x igual a x de t, ¿no? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, x va tomando diversos valores, ¿no? Para este valor de t, x toma este valor. Para este otro valor de t, x toma este valor de acá. Para este valor de t, x toma este valor. Y entonces esta curva acá es la gráfica de la función. La gráfica, ¿no? Esa curva de acá. Es la gráfica de la función x igual a x de t. ¿Ok? La derivada, ustedes saben, la derivada es una tasa de cambio. Es la velocidad con que está cambiando la función x con respecto a t. Eso es la derivada, ¿no? O sea, esto de acá es una tasa de cambio. Una tasa de cambio instantánea. Una tasa instantánea, vamos a poner acá, tasa instantánea de cambio. Es así como entiende la derivada los economistas, no como una tasa de cambio. Instantánea. De cambio, ¿no? De cambio. ¿No es cierto? Es una velocidad. ¿Cuánto cambia, cómo cambia X? ¿O cuánto está cambiando X con respecto a T? Cuando T cambia un poquito, cuando T cambia un poquitito, cambia T. ¿Cómo cambia X? ¿No? ¿Cómo cambia X? Entonces, esa razón de cambio, ¿no? Esa razón de cambio, a esa razón de cambio se le llama la derivada, ¿no es cierto? ¿No? Esa es una interpretación, ¿no? Es la interpretación del concepto de derivada. Sabemos, porque en la realidad, formalmente la derivada es un límite, ¿verdad? Eso ustedes lo han estudiado en Mate 1, ¿no? Pero una interpretación útil del concepto de derivada, sobre todo la que se utiliza en economía, es como una tasa de cambio, o sea, cómo cambia X con respecto a T cuando T cambia un poquito. Entonces, lo que la ecuación 1 nos está diciendo es que X es una función tal, X es una función tal que su tasa de cambio instantánea, tasa instantánea de cambio, ¿no? Es como se quiere en el orden que se quiera decir, está dada por esta expresión que está en el lado derecho. Entonces, repito, lo que esta ecuación está indicando es cómo es la tasa de cambio de esta función X. Esa tasa de cambio está dada por esta expresión de aquí, por el lado derecho, ¿no? Por esto acá, la tasa de cambio. ¿Ok? Nosotros no sabemos cómo es la función X. Todo lo que sabemos es cómo es su tasa de cambio. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esto de aquí. Ya, voy a copiar la ecuación aquí voy a copiar de nuevo la ecuación. Es x' igual a de t por x más b de t. ¿Ok? Ya, entonces para ver los ejemplos. Ok. En este primer ejemplo de aquí, ¿no? Este primer ejemplo, esta de aquí es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Por qué esta ecuación tiene esta forma exactamente? ¿No? Hemos dicho que esta ecuación de acá es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Y esta ecuación tiene esta forma. ¿Cómo así? ¿Quién es A de t? Identificando los términos, A de t es 3. O sea que A es una función constante de t, ¿no? A es una función constante. Para cada t, A de t siempre es 3. ¿Y quién es B de t? B de t es 0. También una función constante, ¿cierto? Entonces, si A de t es 3 y B de t es 0, esto se reduce a esto, ¿no es cierto? O sea, esta ecuación tiene esta forma, ¿sí? Entonces, esta ecuación de aquí es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejemplo. Opa, borré la ecuación. Ya, entonces voy a copiarlo aquí de nuevo. Voy a escribir la ecuación de nuevo aquí.
Entonces la ecuación es x' igual a de t por x más b de t, ¿no? Esa es la ecuación, la forma general de la ecuación. Entonces, en este caso, para este segundo ejemplo, ¿no? ¿Quién es a de t? Identificamos, a de t sería... el a de t precede a x, ¿verdad? En este caso es 1, también es una función constante, ¿correcto? Y el b de t está libre de x, ¿no es cierto? Entonces sería este término. O sea, b de t es t, ¿correcto? Sí, entonces ahí están las identificaciones. Entonces, por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ya sabemos, podríamos, ¿no? Podríamos en adelante obviar, decir que es de primer orden. Ya, eso lo asumimos, porque estamos trabajando con ecuaciones diferenciales. Siempre vamos a trabajar bastante rato, digamos, con ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Después vamos a hacerlas de segundo orden. Entonces podríamos obviar esto de primer orden para no extendernos tanto, ¿no? Pero sí decir que es lineal, eso sí es importante. Y es lineal, esta ecuación es lineal porque tiene esta forma. Ahí estamos identificando quién es a de t y quién es b de t. Si la ecuación no tuviera esta forma, entonces no diríamos que es lineal. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación no lineal. Ahora, en cuanto a esta de aquí, en cuanto a esta de acá, entonces, de nuevo, identificamos, ¿no? ¿Qué es lo que precede al x? Es este término acá. Entonces, a de t es 2t. Entonces, el a de t, ¿correcto? Y b de t, ¿quién es? El término que está solo, ¿no? No está con el x, que sería esto de aquí, ¿no? Esto es el b de t, e a la t cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Una ecuación ¿por qué? Porque tiene esta forma de acá. Tiene esta forma. ¿Ya? ¿Cuál sería una ecuación diferencial? ¿Cómo sería una ecuación diferencial no lineal? Pues? No lineal. Vamos a ver. Por ejemplo, a ver, x' igual a ver, 2t, x cuadrado, más 5t, por decir. O más 5t cubo, digamos. Entonces, esta ecuación es no lineal. No lineal. ¿Por qué? Porque no tiene esta forma. Y la diferencia con esta forma de acá viene por este término, ¿verdad? Viene por el término, este término acá. Este x está elevado a la 1 y aquí está elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y entonces este es no lineal porque no tiene esta forma. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de una ecuación diferencial que sea no lineal. X' igual a coseno de x más 2t. Entonces, esta ecuación es no lineal tampoco. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene esta forma. A de t, ¿quién sería a de t? A de t sería 1, digamos, ¿no? A de t, acá sería 1, ¿verdad? El coeficiente. Pero acá yo debería tener x y no coseno de x, de acuerdo a esto de aquí. Debería tener x y no coseno de x. Entonces, no lineal. ¿Correcto? Otra ecuación que es no lineal, digamos, que podría, ¿no? Podría ser acá 3t e a la x más 5. Esta ecuación de acá no tiene esta forma, ¿verdad? No tiene esa forma. Y no aparece ningún término de la forma AE, ¿no? Ahora, podría ser, ¿no? Es no lineal entonces. Ahora, podría ser que aparezca todo y también esto de aquí, fíjense. Podría ser que aparezca, que sea así. Voy a dar otro ejemplo. X' igual a 2t por x más 3t e a la x más 5. Entonces, esta también es no lineal. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque no tiene esta forma. Es tan sencillo como eso. ¿Y por qué no tiene esta forma? Por este término que aparece aquí.
que no aparece aquí ese término. ¿Correcto? No aparece aquí, entonces es no lineal. Claro, aparece este término de acá y aparece este término de acá, que, ¿no? Que serían estos de aquí, digamos, ¿no? Pero este término de acá se coló, digamos, ¿no? Se coló. Es no lineal. ¿Ya? Entonces, es bueno desde un principio distinguir qué es una ecuación diferencial lineal de una ecuación diferencial no lineal. ¿Okay? Podría también, para, digamos, ser más descriptivo, ¿no? Podría decir, ahorita respondo, hay dos preguntas en el chat, ahorita las veo. Podría decir también que, a ver, x' igual a de t por x más b de t. También podría decir que esto es una ecuación, a ver, ecuación diferencial lineal de primer orden escalar y aumentarle escalar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a suprimir porque ya sabemos que estamos trabajando con ecuaciones de primer orden, después vamos a ver las de segundo orden, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto de escalar? Se refiere a que x, la función x, los valores que asume x es una variable, o sea, para cada t, x de t siempre va a estar en R. ¿Sí? Es un escalar. Para cada t, x de t va a estar en R. Cuando hablemos de sistemas, más adelante, x de t va a estar en R2. O incluso x de t va a estar en R3. Y entonces ahí ya no diremos que es escalar, sino vectorial. Que x de t es una variable vectorial, ¿no? Cuando x de t, o sea, estamos en R siempre. Aquí estamos en R, ¿no? Cuando yo grafiqué aquí, cuando hice este gráfico, x es una variable unidimensional de dimensión 1, y t también es una variable de dimensión 1, ¿no? O sea, x está en R y t también está en R, ¿no? ¿Correcto? En este mismo curso, cuando hagamos sistemas de ecuaciones, ya x de t va a estar en R2. ¿Ok? En R2. Entonces, esto de escalar se refiere a que x de t va a estar en R. Podríamos suprimirlo también, ¿no? Solamente para no estar diciendo ecuación diferencial lineal de primer orden escalar. ¿No? ¿Ok? Pues, ecuación diferencial lineal, simplemente. Esto de que es lineal o no, esto sí es importante, esto no se puede suprimir. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar las ecuaciones, vamos a comenzar estudiando las ecuaciones diferenciales lineales. Lineales, ¿ok? Y después, y vamos a ver también algo de las no lineales, ¿ok? Pero vamos a comenzar estudiando las lineales. A ver, hay unas preguntas en el chat. Pero si tiene un exponente, ¿sigue siendo lineal? Siempre y cuando x sea de grado 1. Creo que ya respondí con el ejemplo anterior. La x es función de t, sí. Así es, ¿no? No sé si, a ver, Diego, dice, un exponente sigue siendo lineal. Sí, o sea, que sea. La forma más rápida, ¿no? La forma más rápida para no complicarse la vida es simplemente ver si tiene la forma o no. X' igual a de t por x más b de t. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos esta ecuación. X' igual a, fíjese, e a la t 2x más 5t. ¿Es lineal? Esta ecuación de acá, ¿es lineal? Respondan ustedes, pues es el momento de responder. Si no hay una comunicación de ida y vuelta, yo no sé si ustedes van a entender. Al menos algunos, ¿no? Que respondan. Digo que sí, profe. Sí, ok, es lineal, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, vamos a identificar quién es A de t. Esto sería A de t, ¿no? A de t sería 2e a la t, ¿sí? Y esto de acá sería b de t, ¿verdad? Pues b de t, ¿no?
Ya, vamos a ver otra más. A ver. X' igual a, vamos a poner e a la t igual. Y acá vamos a poner xq más 5. ¿No? Es no lineal, ¿no? Porque comparo con esta de acá y no es así, pues, ¿no? Ya dijimos de que acá es x a la 1. Tengo x al cubo, ¿no? Otro ejemplo más, a ver. X' igual a e a la x, más 3t cuadrado. 3t cuadrado. Ciertamente no es lineal, ¿no? Porque en ningún, aquí, este x no está, no es la potencia, ¿no? No es la potencia de e, ¿no? O sea, no aparece como potencia de e, ¿no? Ya, entonces esta ecuación sería, es no lineal, no tiene esta forma. Ojo, acá es x de t, ¿no? O sea, estamos suprimiendo la variable temporal, ¿no? X' de t igual a e a la x de t, ¿no? Más 3t cuadrado. Estamos suprimiendo la variable temporal de x para simplificar la notación. Entonces la manera, para terminar esta parte, fácil, ¿no? Inmediata, es simplemente viendo, ¿tiene esta forma? Si no tiene esta forma, es no lineal. ¿Okay? ¿Ya? Bien, continuemos. ¿Qué es la solución? De lo que se trata cuando nosotros tenemos unas ecuaciones como estas, nosotros no sabemos cómo es x. ¿Cuál es aquella función x que satisface la ecuación? No somos todo lo que sabemos, como indicaba hace un momento. Ay, en el chat hay más. Eran respuestas. Muchas gracias por responder. Gracias. Está bien. Así yo me doy cuenta si quedó claro. Y todo lo que sabemos cuando tenemos la ecuación es cómo es la tasa de cambio de esa, o cómo es la derivada, ¿no? O la tasa de cambio de esa función. Pero no sabemos cuál es la función. No sabemos, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación de acá nos está diciendo que la tasa de cambio de la función x es 3 veces la función x. Que la tasa, en esta ecuación, que la tasa de cambio de la función x es la propia función x más t. Eso es todo lo que nos está diciendo la ecuación. O sea, cómo varía la tasa de cambio. Entonces, el trabajo para nosotros es encontrar esa función x, cuya tasa de cambio está dada justamente por la ecuación diferencial. ¿No? Eso es lo que se llama resolver la ecuación. O sea, resolver la ecuación, ¿no? Es obtener una solución. Es decir, obtener aquella función x que satisface precisamente la ecuación, ¿no? Eso es lo que se dice acá, ¿no? Sea ahí un intervalo abierto de R. Una solución de 1, ¿no? De la ecuación que estamos estudiando, o sea, de la ecuación diferencial lineal, es una función x definida sobre este intervalo y que satisface la ecuación puntualmente. Puntualmente significa para cada t. O sea, para cada t, para cada instante t, yo tengo x, que es una función que va de i, que es un intervalo de r, en R, ¿no? Esta es la formalidad, ¿no es cierto? A cada t de ese intervalo se le asigna el x de t, esa es la función, ¿no? ¿Correcto? Entonces, resulta que esta función, para cada instante t, voy a distinguir el t sub 0, digamos, que pertenece al intervalo. En cada instante debe verificarse que x' en t sub 0 es igual a de t sub 0 por x de t sub 0 más b de t sub 0. ¿Correcto? Para cada instante, ¿no? Para todo t sub 0 del intervalo i debe verificarse la ecuación, ¿no? Y entonces, en general, digamos, debe verificarse que x' de t, ¿no? O sea, ya no tomando uno en particular, no tomando un t sub 0 en particular, sino tomando todo, cualquier t del intervalo, debe verificarse que x, la derivada de esa función en t es igual a de t por x de t más b de t.
¿correcto? Es esto que está acá. Es decir, entonces, una solución de una ecuación diferencial es una función, esto es una función que depende de t y que verifica la ecuación para todo t, ¿no? Este concepto es exactamente igual a cuando usted tiene una ecuación algebraica, digamos. Por ejemplo, usted tiene una ecuación, ¿no? Tenemos una ecuación, por ejemplo, así, ¿no? X cuadrado menos 4 igual a 0. Bien sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué es una solución de esta ecuación algebraica, ¿no? Es decir, acá X no depende de T, no hay variable temporal, no hay nada. Esto es pura álgebra. ¿Qué es una solución? Una solución es un número que verifica la ecuación, ¿no? O sea, un número X sub 0 que verifica la ecuación, ¿no? Todo el mundo sabe que en realidad esta ecuación tiene dos soluciones, ¿no? X sub 0, 2 y X sub 0 menos 2, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al reemplazar en la ecuación 2 al cuadrado menos 4, se verifica la ecuación, ¿no? Y entonces estas son en realidad dos soluciones. Dos soluciones. Entonces es igual, una ecuación diferencial, una solución de una ecuación diferencial es una función que verifica la ecuación, que satisface la ecuación, en este caso, para todo instante t, para todo instante t del intervalo. ¿Ok? Ya. Con respecto a las ecuaciones del ejemplo 1, ¿no? Con respecto a las ecuaciones, a ver, con respecto a esta ecuación de aquí, ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Ya hemos visto que es una ecuación diferencial lineal. Ya. Esta es una solución. Esta es una solución. ¿Cómo así? O sea, si derivamos, entonces, si esta es, para hacer una solución, tiene que verificar la ecuación. Por lo tanto, hay que derivar esta función, ¿cierto? Hay que ver si la derivada de esta función es 3 veces la función. Eso es lo que nos está indicando la ecuación. Que la derivada de la función es 3 veces la función. Entonces vamos a ver si se cumple eso con esta función. Si nosotros derivamos, ¿no? X' es justamente 3e a la 3t, ¿no? Esa es la derivada. Pero esto de acá es justamente x. Entonces esto es 3x. Y por lo tanto se verifica la ecuación. X' es 3 veces x. Para esta, ¿no? Para esta función de acá. Por lo tanto, esta función es una solución de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, para esta ecuación de aquí, voy a borrar acá. Entonces, esta función es una solución de esta ecuación. Entonces, para verificar eso, hay que derivar esta, ¿no? Tenemos X' es igual a menos 1, ¿verdad? Menos 1. Entonces, esto es X'. Y este menos 1 es igual a esto de acá. A ver. ¿Y cuánto es esto de acá para esta función? ¿No? Si yo sumo, ¿no? Si yo sumo esto de acá, ¿cuánto es? Sería menos t, ¿no? Menos t, menos 1, eso es esto de acá, más t. Ese es el lado derecho. El lado izquierdo sale menos 1 y el lado derecho es esto de acá. Se cancela el t y me queda menos 1. Entonces, el lado izquierdo es igual al lado derecho, en efecto. Por lo tanto, esta función de aquí es una solución, ¿no? ¿Correcto? Esta función de aquí es una solución de esta ecuación, porque verifica la ecuación. Es decir, si yo reemplazo x de t en la ecuación, si yo reemplazo la función y su derivada, debe verificarse, pues, ¿no? Debe darse la igualdad. ¿Ok? Para la otra ecuación, a ver, la otra ecuación. Esta es la ecuación y estamos proponiendo esta como una solución de esta ecuación. Esto, bueno, esto está acá, ¿no? Esto es lo que acabo de hacer aquí. El tercer caso lo había dejado como ejercicio, vamos a hacerlo.
Entonces, vamos a verificar si esta función de acá, es una solución de esta ecuación. ¿Ok? Entonces voy a derivar, ¿no? La derivada de esto, x'. Entonces acá hay que aplicar la regla, bueno, las reglas de derivación que hemos aprendido, ¿no? Entonces en la regla derivamos primero, tenemos e a la t cuadrado más, ¿no? Derivando es más t por, ahora derivo esto de acá, ¿no? E a la t cuadrado por 2t, ¿verdad? No, regla de la cadena, ¿no? O sea, esto es e a la t cuadrado más 2t cuadrado e a la t cuadrado. ¿Sí? Eso es la derivada, ¿no? Acá podemos factorizar, ¿no? De repente, no sé si convenga factorizar. Tenemos 1 más 2t cuadrado por e a la t cuadrado, ¿no? Esa es la derivada de esto de aquí. Ese es el lado izquierdo, ¿no? Vamos a revisar por si acaso nos hayamos equivocado en el cálculo. El primero es el producto, ¿no? La derivada de esto es 1, e a la t cuadrado, más t por la derivada de esto de acá. Entonces, regla de la cadena, e a la t cuadrado por la derivada del exponente, 2t. Ok, está bien. Entonces, e a la t cuadrado, 2t cuadrado, e a la t cuadrado. Factorizamos. Ok, entonces esto es el lado izquierdo. Y el lado derecho. El lado derecho es, a ver, 2t por x, pero x, ¿qué es? X es esto de acá, ¿no? Estoy reemplazando en la ecuación. O sea, t por e a la t cuadrado, ¿no? Más e a la t cuadrado. Más e a la t cuadrado. Ese es el lado derecho. Acá puedo factorizar e a la t cuadrado. E a la t cuadrado. Lo voy a factorizar del lado derecho para comparar exactamente. Sí, va a salir, ¿no es cierto? Ya tengo yo mi paréntesis. Tengo 1, ¿no? 1 más 2t cuadrado, sí, 1 más 2t cuadrado. Y acá e a la t cuadrado, ¿no? Entonces, comparando, digamos, el lado derecho con el lado izquierdo, ¿no? Se verifica la ecuación. Se verifica la ecuación. Para cada t, ¿no? Para cada t. ¿Ok? Entonces, bien, hemos verificado que en efecto esta función es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Ok, gracias. Ahí en la derivada me había comentado. Gracias, Diego. Ahora, este concepto de solución no solamente es para ecuaciones diferenciales lineales, es en general para cualquier ecuación diferencial. Es decir, la idea de que la función verifica la ecuación. O sea, lo que está del lado izquierdo es lo mismo que está del lado derecho. ¿Correcto? Este concepto de solución es en general para cualquier ecuación diferencial, sea lineal o sea no lineal. Ya. A ver, vamos a borrar aquí esto. Ya. Dice, una observación importante. A ver, note que esta función de acá, también es una solución de la ecuación 1. A ver, ¿cuál era la ecuación 1? Vamos, la ecuación 1 es, o la ecuación I, ¿no? 1i, ¿no? X' igual a 3x. Entonces, vamos a escribirlo acá, a reescribirlo, ¿no? Esta es la ecuación x' igual a 3x, y nosotros hemos verificado que x de t igual a e a la 3t, es una solución. Eso es lo que hemos verificado, ¿no? Un momentito aquí. ¿No? Hemos verificado que e a la 3t es una solución de esta ecuación. Pero en esta observación, en este comentario que se hace aquí, este comentario es que, pero voy a escribirlo aquí de nuevo para que no se me sobreponga esto. Prima igual a 3x, y digamos, hemos verificado que x de t igual a e a la 3t es una solución de esta ecuación, ¿no? Es una solución de esta ecuación.
Ok, vamos a borrar acá esto. Ya. Bueno, lo que este comentario está diciendo, ojo, observe lo siguiente. Esta función que está acá, x de t, es otra, ¿no? Diferente a esta, x de t igual a 4e a la 3, ¿sí? Digamos, podríamos poner x de t igual a 4e a la 3t, dice, también es una solución de esta ecuación. O sea, también es una solución de esta ecuación. Dice, en efecto, ¿no? O sea, si yo derivo esto de aquí, tengo 12e a la 3t, ¿verdad? 12e a la 3t. ¿Sí? Esa es la derivada de esta función. 12e a la 3t. Y esto de acá es 3 veces por 4e a la 3t. O sea, 3 veces por x de t. 3 veces. Es decir, esta función también verifica esta ecuación de acá. También. Entonces, es otra solución, ¿no? Por eso yo me he cuidado mucho de decir, es una solución, esta es una solución y no, esta es la solución. Porque estoy viendo que no hay una única solución. ¿Correcto? Aquí he encontrado dos soluciones diferentes, porque estas funciones son diferentes, ¿no? Ciertamente. Y ambas son soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Más aún, ¿no? Más aún, dice, cualquier función del tipo c, una constante, por e a la 3t, donde c es una constante arbitraria, también es una solución de la ecuación 1. ¿Correcto? Es decir, hay que verificar, en efecto, ¿no? Digamos, si voy a borrar esto de aquí. Ahora, más generalmente, ¿no? Si x de t es de esta forma, entonces esta función, para cualquiera sea el valor de c, es una solución de la ecuación. Pero vamos a verificar eso, ¿no? Entonces, derivemos, ¿no? Entonces tenemos x' será 3, ¿no? c e a la 3t. ¿No? Y esto es 3 por esta partecita que es x, ¿no? ¿Correcto? Entonces se verifica la ecuación, x' es igual a 3x. Por lo tanto, cualquier función de esta forma es una solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en realidad tengo yo infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Porque para cada valor de c, para cada valor que yo dé a la constante c, obtengo una solución diferente. Entonces, en realidad tengo infinitas soluciones. ¿Ok? Incluso c puede valer 0, ¿no? Si c valiera 0, digamos. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría x de t igual a 0. O sea, la función constante nula. ¿Esto es una solución de la ecuación? Bueno, vamos a derivar. X' es igual a 0, ¿no? Y esto es igual a 3 por 0. O sea, 3x, ¿no? ¿Sí? De nuevo, la función constante nula. Si yo derivo la función constante nula, su derivada es 0. Y 0 es 3 por 0. Es decir, esto es 3 por x, porque x es 0. Entonces se verifica que x' es igual a 3x. Entonces la función constante nula es una solución también de esta ecuación, de la ecuación x' igual a 3x. Y en general, para cualquier constante c, esto es una solución. Entonces la ecuación tiene infinitas soluciones. A esta función suele llamársele la solución general. La solución general, porque contiene a todas las soluciones, ¿no? Contiene a todas las soluciones. A ver, vamos a dar un paso más. Sí, así es, es una familia de soluciones en realidad, ¿no? Una familia infinita de soluciones, ¿no? Así es. En general, ¿no? Digamos, la solución general de una ecuación diferencial lineal está dada por esta expresión, ¿ya? A ver, vamos a copiar acá
vamos a copiar la ecuación que estamos estudiando. X' es igual a A de t por X más B de t. Esa es la ecuación que estamos estudiando. ¿Cómo obtengo la solución? Entonces, la solución se obtiene aplicando esta fórmula de acá. ¿Ok? Como ustedes pueden ver inmediatamente, en esta fórmula acá aparecen unas integrales. ¿Ok? Entonces hay que recordar, ¿no? Hay que recordar cómo, hay que recordar, ¿no? O desempolve sus cuadernos, ¿no? Revise esto de las integrales. Normalmente, ¿no? Las cosas que vamos a integrar no van a ser muy complicadas, ¿no? Van a ser relativamente simples, pero aún así hay que recordar, ¿no? Los métodos de integración que hemos estudiado antes, ¿no? Método de sustitución y por partes, ¿no? Fundamentalmente. ¿Ok? Es así en realidad como usted podría haberse preguntado, profesor, ¿cómo obtuvo, en estos ejemplos, cómo obtuvo estas soluciones? ¿Cómo las obtuve? O sea, ¿cómo sabía de que esto era una solución de esto? Que esta función es una solución de esta ecuación y que esta otra es una solución de esta ecuación. Bueno, lo que hice simplemente es reemplazar aquí, calcular la solución, ¿no? Calcular la solución aplicando esta fórmula. Vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, vamos a aplicar esta fórmula para obtener las soluciones. ¿Cómo así, en efecto? Aplicando esta fórmula, obtengo las soluciones. A ver, para el primer ejemplo era x' igual a 3x. Entonces, aquí vamos a identificar, ¿no? A de t. A de t es 3, ¿sí? Y b de t, vamos a necesitar el b de t aquí, ¿no? B de t es 0, ¿sí? Entonces, al aplicar esta fórmula, x de t, entonces se reduce a ¿qué? A e elevado a la integral de a de t, pero a de t es 3 diferencial de t, ¿no? Por una constante c más la integral de e a la menos integral de a de t, que es 3 diferencial de t, y esto multiplicado por, esto de acá multiplicado por 0, ¿correcto? Entonces todo esto de acá desaparece, ¿no es cierto? Entonces esto se reduce a e elevado a la integral de 3 diferencial de t por una constante c más 0, ¿verdad? Pues todo esto es 0. Entonces vamos por aquí. X de t es igual a c, ¿no? C, esta constante c, por e a la integral de 3 es 3t, ¿no? 3t. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, fíjese, obtuve esto como la solución general. Es c por e a la 3t. Y lo que yo había dado antes, ¿no? Lo que había dado como una solución, ¿no? Es esto, ¿no? Vamos a comparar ahí. E a la 3t, ¿no? Opa, ahí está limpio, ¿no? E a la 3t. Es decir, el C1, ¿no? Si yo le doy a C el valor 1, obtengo esta solución. Pero después aquí observé, hice la observación de que 4, ¿no? E a la 3t también es una solución, porque le estoy dando el valor de 4 a esta C, ¿no? El valor 4. Y podría haber dicho, ojo, mire de que 10e a la 3t también es una solución. Porque ya sé, al aplicar esta fórmula, ya sé que en realidad debo poner una constante c aquí, ¿no? Y c es una constante cualquiera, es una constante arbitraria, ¿ya? De la misma manera, ya eso se lo dejo como ejercicio, hágalo. Esa es la actitud positiva, esa actitud de la que hablaba yo al principio. La actitud positiva es que ya el profesor dejó esto como ejercicio, entonces lo voy a hacer, y hágalo ahora mismo, bueno, en algún momento durante el día. Igual verifique aplicando esta fórmula,
Aplicando esta fórmula, verifique que estas funciones son soluciones de estas ecuaciones, ¿no? Fíjese, lo que hay que hacer, primero que nada, es identificar quién es el ADT, ¿no? El ADT y el BDT, ¿no? Y el BDT, ¿correcto? Para este caso, el ADT es 1, y el BDT es, perdón, el ADT, claro, y para este caso, y el BDT es T, ¿no? Es para el primer ejemplo, ¿no? Y para el segundo ejemplo, el ADT es 2T, y el BDT es C a la T cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjese, ciertamente, al momento de calcular las integrales, con este ADT y BDT, opa, no tengo espacio, ¿no? Entonces, al momento de calcular estas integrales, con estos ADT y BDT, ciertamente la integral se va a complicar un poco, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar integración por partes, sustitución, en fin, ¿ya? Ese es el ejercicio, justamente, pues, ¿no? En eso consiste el ejercicio, ¿ok? Yo he hecho el caso más simple, ¿no? Porque el BDT era 0, se simplificó tremendamente, ¿no? Toda esta integral de acá desapareció, porque el B era 0, ¿no? El BDT. Pero en este caso, en el segundo ejemplo, el BDT es T, o sea, aquí va a ir un T, ¿correcto? En este caso, ¿cómo quedaría esta expresión? Para el primer ejemplo. ¿Cómo quedaría la...? Voy a borrar todo esto para trabajar aquí. Opa, ese es el ADT, no conviene borrarlo. El ADT es 1. Entonces, x de t sería e a la integral de ADT, ¿no? Pero ADT es 1, ¿no? O sea, integral de 1 acá vendría, ¿no? O sea, simplemente de constante más integral de e a la menos integral de ADT, que es 1, o sea, por el BDT. Y el BDT es t, o sea, por t. ¿Ya? Y acá viene un DDT, ¿no? Diferencial de t. Acá viene un diferencial de t, ¿sí? Ya, entonces, desarrollando esto sería e a la t, ¿verdad? E a la t, ¿sí? Es integral de 1, c más, acá sería integral de t por e a la menos t, ¿no? Diferencial de t, ¿no? Esto de acá es e a la menos t, ¿no? Entonces, fíjese, aquí aparece ya un t por e a la menos t. Entonces, usted recordará de su curso Mate 1, ¿verdad? Que para integrar esto es integración por partes. Correcto, integración por partes. No es difícil, ¿no? Simplemente por integración por partes y va a salir la expresión que teníamos aquí, donde yo ya le he dado un valor a C, ¿no? Un valor específico, ¿no? Para un valor de C que yo elegí, se simplificó a esto de acá, ¿no? Pero esto de aquí lo obtuve aplicando la fórmula, ¿ok? ¿Ya? Entonces el ejercicio es que usted complete, ¿ok? Complete ese cálculo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Ah, ya. Entonces, casos simples. Casos simples. A ver. Tenemos la ecuación que estamos estudiando, la ecuación diferencial, es x' igual a a de t por x más b de t. Esa es la ecuación que estamos estudiando. Ya sabemos cómo se resuelve y tenemos la fórmula. ¿Y a qué se refiere esto de los casos simples? Los casos simples de esta ecuación y que se presentan mucho en la práctica, sobre todo en muchos modelos económicos donde aparece así, ¿no? Es cuando A de t y B de t son constantes. Son constantes. Digamos, A de t es igual a A para todo t y B de t es igual a B para todo t.
Y entonces la ecuación se reduce a por X más B. ¿Correcto? Esa es esta ecuación de aquí. Es esta de acá, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal, a veces se dice de coeficientes constantes. Así se llama también. Ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. O sea, se refiere a que el A de t es constante y el B de t también es constante. O sea, A de t, la función, ¿no? A como función de t, digamos, ¿no? A de t es igual a la constante A para todo t, ¿no? Y B de t, digamos, es igual a la constante B para todo t. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa es una ecuación diferencial lineal de coeficiente constante, se llama. ¿No? Ok, ese es un caso que aparece bastante en la práctica. Ahora, aplicando, entonces, ¿y cuál es la solución de esta ecuación? O sea, aplicando esta fórmula de acá, a esta ecuación, se obtiene esta solución. ¿Bien? Ya, yo voy a empezar a hacerlo y usted lo terminará como ejercicio. A ver, voy a aplicar esta fórmula, voy a escribirla aquí. ¿Ya? Voy a escribirla aquí. A ver, voy a dar un espacio acá. X de t. Hay que memorizársela, ¿no? E a la A de t, diferencial de t. A ver, acá esto. Es A de t, diferencial de t, ¿no? Por c más integral e a la menos integral a de t, diferencial de t, por el b de t aquí, ¿no? Esa es la fórmula, digamos. Pues esta fórmula la voy a aplicar para resolver esta ecuación. ¿Cómo es la solución de esta ecuación en particular? Debería ser sencillo porque ya voy a integrar constantes, ¿no? Entonces, si yo aplico esta fórmula, tengo x de t es igual a e a la integral de a de t, pero a de t es a, es constante. Acá tengo simplemente a, diferencial de t, c más la integral de e a la menos a, diferencial de t, y acá tengo un b, ¿no? El b de t es constante, es una constante b. Para integrar esto no debería ser complicado, ¿no? Entonces, x de t es igual a e a la constante sale afuera de la integral, entonces tengo a por t, ¿verdad? Me queda integral de d de t nada más, ¿no? Integral de d de t, t por c más esto de acá, integral de e a la menos, ¿no? E a la menos a por t. Menos a por t por b, ¿no? Por b. Sigo acá, e a la at por c, ¿no? Más, este b sale, fíjese, este b sale afuera, ¿no? Afuera de, ¿no? Integral. Ahora, fíjese, ya voy a hacerlo e a la menos at, e a la menos at, dt, ¿no? ¿Sí? Y así voy avanzando. A ver, voy a borrar acá. O sea, el problema de resolver la ecuación se ha reducido a un problema de calcular integrales. Ese es en el fondo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Estoy calculando las integrales. Pero acá voy a continuar acá. X de t igual a e a la a por t, ¿no? Voy a poner así, no a de t, sino a por t, ¿no? Para que no se confunda. No es a de t, sino a por t, ¿no? Ahí hice mal. Es a por t. Es esto de acá, a por t. ¿Ya? C
más B, ¿no? Este es E a la menos A por T, integrando esto, ¿no? Sobre menos A, ¿verdad? Menos A, ¿sí? Integrando esto de acá, ¿no? Integrando E a la menos AT, es E a la menos AT entre menos A, ¿verdad? Y esto es igual a C por E a la AT, ¿no? Acá sería menos B sobre A, ¿sí? Menos B sobre A. E a la AT, E a la menos AT se cancela, ¿no? Entonces me queda esto de aquí. C por E a la AT, C por E a la AT menos B sobre A. ¿Correcto? Entonces, y eso es lo que está aquí. Es esto de acá. C por E a la AT menos B sobre A. Entonces, si yo tengo esta ecuación, la solución de esta ecuación es esta de acá, la solución general. Contiene todas las soluciones, o la familia de soluciones, como llamó su compañero, ¿no? O sea, para diversos valores de C, yo obtengo una solución diferente. ¿Y cómo he obtenido esto? Aplicando la fórmula. ¿Correcto? De manera que, aplicando la fórmula, esta fórmula, fórmula 2. De manera que cuando usted tiene una ecuación de este tipo, ya no va a aplicar la fórmula, sino de frente 4. Aplica 4, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. Ya no tiene por qué estar calculando las integrales. Ya no, porque ya sabe a qué va a llegar. Va a llegar a una expresión como esta, ¿no? Entonces, para este caso, esta ecuación de aquí, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que estamos en particular? Es la ecuación A por X más B, ¿no? Ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Esta ecuación de acá tiene precisamente esta forma acá, donde A es 3 y B es 5. Entonces, una vez que yo he identificado que esta ecuación es esta de aquí, tiene esta forma, aplico esta fórmula, ¿no? Y por lo tanto, la solución x de t es C por E a la... ¿Cuánto es A? A es 3. 3t menos, ¿no? B sobre A, ¿quién es B? B es 5 y A es 3, 5 tercios, ¿no? ¿Qué es esto acá? ¿Sí? Entonces, esa es la solución general. La solución general. O sea, para cada valor de C, yo obtengo una solución diferente. Infinitas soluciones en realidad, ¿no? Otro ejemplo. ¿No? A ver, hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Fíjese, lo voy a copiar acá. Para no estar subiendo y bajando, voy a copiar la ecuación y la solución. Entonces, tenemos la ecuación, es así la ecuación. La ecuación es A por X más B. La solución es X de t igual a C por E a la AT menos B sobre A. ¿Sí? Pues si tenemos esto acá, ¿quién es A? ¿No? A es menos 2. Si tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, A es menos 2, ¿verdad? Y B es 6. ¿Sí? Por lo tanto, la solución de esta ecuación, ya tengo identificados los términos, sería x de t igual a C por E a la AT, o sea, la menos 2t, menos B, que es 6, sobre menos 2, que es A. ¿No? O sea, C por E a la menos 2t más 3, ¿sí? Más 3. Esa es la solución general, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya sabemos entonces que cuando tenemos una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, es decir, una ecuación de esta forma, la solución viene dada por esta expresión. Esta expresión de aquí, que se ha calculado, como hemos visto, que se ha calculado aplicando esta fórmula general. ¿No? Aplicando esta fórmula general. ¿Ok? Miren, yo le puedo dar a esta ecuación, le puedo dar a esta, perdón, a esta expresión de acá, a C le puedo dar, hemos dicho, cualquier valor. En particular, C podría ser 0, por ejemplo.
Si C fuera 0, yo tendría entonces si C fuera 0, yo tendría una solución constante. Una solución constante, ¿no? Es una solución. Efectivamente, vamos a verificar que esto, en efecto, es una solución de esta ecuación. No, en el lado izquierdo, ¿qué tendría yo? En el lado izquierdo tendría 0, ¿verdad? Porque este es constante, la derivada de 3 es 0. Y en el lado derecho tendría menos 2 por x, que es 3, más 6, a 0 también. Entonces se verifica en efecto, ¿no? Entonces, esta función constante es una solución de la ecuación. No teníamos por qué verificarlo, ¿no? Porque en realidad la fórmula nos está diciendo que para cualquier constante C, siempre obtengo una solución. Ya sabíamos que íbamos a obtener una solución, ¿no? Ya. Ecuaciones de ese tipo se presentan bastante en los modelos económicos, o sea, lineales de coeficientes constantes. Y más específicamente todavía, un caso todavía más simple es cuando B es 0. O sea, A de t en la ecuación, ¿no? En la ecuación diferencial, o sea, x' igual a de t, esta es la más general, ¿no? Más b de t. Entonces, estamos diciendo que b de t es 0, ¿correcto? Y que a de t es constante. Entonces, en este caso, tenemos la ecuación x' igual a por x, ¿no? X' igual a por x. Entonces, esta es todavía más específica, una ecuación más simple todavía. No aparece el b, ¿no? Entonces, es esta ecuación de aquí. X' igual a por x, ¿correcto? Y, bueno, la solución la obtengo de acá, ¿no? Si b es 0, esto se reduce a c por e a la t. Ahí está, ¿no? La solución es c por e a la t. La solución de esto de acá. La solución general, ¿no? ¿Correcto? Cuando teníamos nosotros x' igual a 3x, ¿se acuerdan el primer ejemplo? X' igual a 3x, en realidad esta ecuación era de este tipo, con a igual a 3. Por lo tanto, la solución, ya sabemos, es c por e a la at, o sea, 3t, la solución general, ¿no? Eso era lo que habíamos obtenido, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, a ver. ¿Ok? A igual a 3. ¿Ya? Problema. Voy a comentar el siguiente problema, ¿no? Para terminar la reunión de hoy, ¿no? Se sabe que la solución de la ecuación x' igual a 4x menos 6 es una curva, o una función, que pasa por el punto 0,7 medios. Encuentre dicha curva, encuentre dicha función. Nosotros a las funciones le vamos a llamar curva, ¿no? Porque en realidad son curvas que se mueven, pues, ¿no? O sea, como dije ya hace un momento, en un sistema de ejes coordenados, aquí está t, aquí está x, y la gráfica, pues, es una curva, ¿no? Entonces, a la función le vamos a llamar función o curva, ¿no? Se suele utilizar eso ese nombre en la literatura, digamos, ¿no? Entonces, vamos a leer de nuevo el problema. Dice, se sabe que la solución de esta ecuación, fíjese, es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. ¿Eh? Es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Ya identificó eso, ¿no es cierto? ¿No? Creo que hay una pregunta en el chat. ¿Es necesario poner la C en la función? Ciertamente, ciertamente es necesario. No es necesario, sí. Porque en realidad hay infinitas soluciones, ¿no? La solución viene dada por esta expresión, donde está la C. ¿Correcto? Entonces, en realidad no es la solución, sino las soluciones. Las soluciones, ¿no? Que son infinitas. Hay infinitas soluciones. ¿Ok? Ahora,
En la práctica, ¿no es cierto? A uno le interesa en particular, a veces, muchas veces en la práctica en particular le interesan no las infinitas soluciones, sino una solución, una sola solución. Justamente es lo que estoy comenzando a comentar aquí, el problema. Se sabe que la solución de esta ecuación, mire, dice la solución, ¿no? Acá, la solución de esta ecuación es una curva que pasa por este punto. Entonces ya está identificando una solución. Ya no se está hablando de las soluciones, sino de la solución, aquella que pasa por este punto. ¿No? Porque fíjese, cuando C tiene, si yo le doy valores distintos, valores a C, yo obtengo diversas soluciones, como ya lo sabemos bien, ¿no? Y diversas curvas, ¿no es cierto? Diversas soluciones. Para cada valor de C, obtengo diversas soluciones, ¿no es cierto? Infinitas en realidad soluciones. Todas son soluciones de la ecuación diferencial. Todas son funciones que verifican la ecuación diferencial. Pero yo puedo, digamos, identificar un punto, un t sub 0, digamos, y un x sub 0. Entonces, un punto de paso, al que le llamo Q. Y entonces ya no estoy hablando de todas las soluciones, sino estoy hablando de aquella que pasa por ese punto Q. O sea, la estoy individualizando, la estoy identificando. Ya no estoy hablando de todas las soluciones, sino solamente de aquella que pasa por un punto específico, por un punto Q, que en este caso es 0,7 medios. 0,7 medios. Entonces, lo que me dice el problema es identificar esta función de acá, esta curva de aquí, esta función. Ya no me interesan las demás, me interesa solamente esta de aquí, esta de aquí. ¿Correcto? Esa es la idea general del problema. La idea general. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a resolver ese problema que es tremendamente importante. Ese problema se llama problema de valores iniciales, ¿no? Entonces, para ser más fiel a la situación, al problema, en realidad yo quiero encontrar, ¿no? Dice, aquella función que cuando t es 0, x de 0 vale 7 medios. O sea, si esto es t y esto es x, cuando t es 0, x de 0, esto significa que cuando t es 0, x de 0 o x de t es 7 medios. O sea, 0,7 medios, digamos que por acá hasta 7 medios. Entonces yo tengo que encontrar esta curva de acá, la que pasa por aquí. Sé que hay más soluciones, pero lo que me interesa es esta de acá. Cuando t es 0, x de 0 es 7 medios. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? A ver, ya sabemos que la solución general de esta ecuación, que es esta ecuación, es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. A es 4 y B es menos 6. Tiene esta forma. Y la solución es esta. Entonces, aplicando esta fórmula 4 a esta ecuación, es esta acá, la solución general. La solución general. O sea, todas las soluciones están dadas aquí. Pero el problema en particular me dice que cuando t es 0, o sea, si yo reemplazo acá t por 0, x de 0 vale 7 medios. Estoy reemplazando t por 0. C por e a la 4 por 0 más 3 medios igual a 7 medios, ¿no? Eso es lo que me dice. Cuando t es 0, x vale 7 medios. Y de aquí yo despejo c. De aquí despejo c. C me sale igual a 2. Entonces, cuando yo reemplazo aquí c por 2, ya estoy específicamente encontrando esa curva, esa solución, ¿no? Pues la curva o trayectoria pedida es 2e a la 4t más 3. Porque ya he encontrado el valor de C. Porque me han dado una condición que se llama una condición inicial. Un punto específico.
me han dicho que encuentre la trayectoria que pasa por ese punto. No cualquier trayectoria, no cualquier solución, sino aquella trayectoria o aquella curva, ¿no? Curva, trayectoria son, es lo mismo, ¿no? En la literatura suelen utilizar esos nombres, ¿no? La curva, la trayectoria o la función. La curva solución, la trayectoria solución, la función solución. Que pasa específicamente por ese punto. ¿Ok? Entonces hay una pregunta. C igual a 2, así es. Muchas gracias. C igual a 2, eso confirma que está bien este cálculo, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, vamos a terminar ahí. No vamos, mañana ya comenzamos perdón, la próxima clase comenzamos la otra nota, ¿no? Entonces yo voy a colgar la clase de hoy, el video cuando me llegue a mi correo, y voy a colgar esta nota también, en Paideia, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar lista. Bueno, como dije al comienzo, la lista de ejercicios la voy a dejar todavía en la tercera semana de clases, antes de la práctica dirigida, ¿no? Digamos que esta será la tercera semana de clase y yo dejaré la lista de ejercicios hoy día, por ejemplo, para que el jefe de práctica la resuelva el sábado, que es la práctica dirigida. Todavía no, porque tenemos que avanzar un poco, ¿no? O sea, todavía tenemos que avanzar un poco más de teoría para poder dejar una lista de ejercicios. ¿Cuándo subirá la clase? Hoy día, ¿no? Hoy día lo subo. Es que en una parte se me cortó. Ya, ok. Pero eso fue lo que indiqué. ¿Ya? Sí. Esta ejercicio la voy a dejar normalmente antes de la práctica dirigida. ¿Colgará la nota 2? Sí, también. Todas las notas. ¿Vamos a ver números complejos? No, no es parte del curso. Eso lo van a ver eso se estudia en Mate 1. Ahora, ciertamente, eso sí, va a surgir la necesidad de recordar algunas cosas en los números complejos. Eso sí, cuando hagamos sistemas de ecuaciones, sobre todo ahí, ya verán, ¿no? Ya verán. ¿Okay? Pero es una cosa muy breve, ¿no? Recordaremos, en fin, lo que fuera necesario recordar. ¿Ya? Pero no es parte del curso estudiar números complejos. ¿Ok? Pero sí se va a necesitar algo muy breve respecto a eso y lo recordaremos en su momento. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Ya. Stop share. Ok, entonces estamos terminando por ahí nuestra primera reunión. Gracias a todos también por su presencia. Muy buen comienzo. Gracias, chao. Nos vemos en la próxima clase. Chao con todos.